Gloria a Dios. Pues vamos a pasar a lo que es la impartición del alimento, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que es lo más importante, ¿no? La palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora te damos las gracias porque nos diste la oportunidad de alabar, glorificar tu nombre, y porque el día de hoy nos das la oportunidad en esta hora, Señor, de venir a esta tu casa de oración, a congregarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, Señor. Nos das la oportunidad de poder recibir y ser alimentados, bendito Dios Todopoderoso, por medio de tu palabra, Padre. Sé tú quien tomes el control de esta palabra, Señor, que va a ser impartida, y permite que sea vida para nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia, como dice, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirte algo muy importante, hermano, que tenemos que saber como iglesia, que tenemos que conocer. Acuérdate que la vez pasada, hace 15 días, no recuerdo, hablábamos de 4 cosas que el creyente o el cristiano tiene que conocer. La primera, ¿sí se acuerdan cuál era? Primeramente tenemos que conocer a Cristo en todas sus dimensiones. Pero también tenemos que conocer la iglesia, ¿verdad? También tenemos que conocer la palabra de Dios, hermana. Es importante que nosotros tengamos el pleno conocimiento de la palabra de Dios, para que después no vengan vientos de doctrinas, hermano, y nos confundan. Amén. Es importante entonces que conozcamos la iglesia y su contenido. Y el día de hoy precisamente de eso te quiero hablar. El contenido de la iglesia. Porque hoy en día, hermano, hay muchos hermanos en Cristo, que Dios los bendiga a toda la iglesia, ¿verdad? En el mundo entero. Hay muchos hermanos en Cristo que ellos son cristianos, ellos han creído en el Señor Jesús, pero no conocen lo que es la iglesia. Saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no la conocen, hermano. ¿Sí te acuerdas cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes de oídos me han conocido, pero su corazón está lejos de mí? ¿Verdad? Entonces, muchas de las veces, hermano, todo lo que nosotros sabemos de la Biblia es porque lo hemos oído de otras personas. Pero es importante que tú corrobores, que tú vengas a la Escritura, hermano, y que te pongas a escudriñar para ver si lo que te están compartiendo es verdad o es mentira. Amén. Entonces, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 1 al 6, fíjate, el pueblo de Israel, hermano, era una sombra, o era un tipo, o era una figura de la iglesia. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, hermano, no sabía, no podía entender cómo era que Dios iba a edificar su casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el nuevo hombre corporativo, la iglesia es la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber conducirnos en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, hermano, aquí en este libro de Ageo, no sabía
no entendía cómo era que Dios iba a construir su casa. Y ellos en su corazón anhelaban que Dios construyera su casa. Entonces Dios habla a un profeta llamado Ageo y le dice, en el segundo, Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 6, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjate lo que le dijo Dios a este profeta, ve y dile a mi pueblo que así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Porque el pueblo de Israel quería que la casa de Jehová se edificara. Entonces, ellos creían, hermano, que iban a llegar hombres y se iban a empezar a hacer mezcla, a poner tabiques, ladrillos y empezar a construir la casa de Dios. Porque ellos no alcanzaban a ver la visión, el propósito de Dios. Entonces, en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pero Dios, hermano, no se refería a un edificio físico. Dios se refería al interior del ser humano. Porque dice la Escritura que nosotros somos el templo de Dios, en donde viene y mora el Espíritu Santo. Esto significa que yo soy la casa de Dios, en donde Dios quiere venir y hacer su morada. Entonces, el pueblo de Israel creyendo, pues, ¿cuándo va a ser el día que pues, se construya la casa de Dios? Y Dios por otro lado diciendo, pues, ¿cómo quieren que yo construya mi casa si vean cómo está en ruinas el lugar en donde yo quiero construir mi casa? Amén. Versículo 5, ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que le dice al pueblo de Israel. Considerad bien vuestros caminos. ¿Está fuerte, verdad? Es decir, analízate, autoanalízate, ¿sí? Considera tus caminos. Y cuando Dios habla de caminos, no se refiere a los lugares por donde tú vas de un lugar a otro, sino se refiere a cómo estás viviendo tu vida, ¿verdad? Cuando Moisés fue llamado en el desierto, dice que estaba una zarza ardiendo y Moisés salió de su tienda de acampar y al ver la zarza se acercó, y cuando se acercó, dice la Escritura que Dios le dijo, quítate el calzado porque el lugar que pisas es sagrado. Y el calzado bíblicamente, en tipología bíblica, representa mi caminar, cómo yo estoy viviendo mi vida, ¿verdad? En otra escritura, cuando el Señor Jesús les lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Muchos dicen, hermano, que eso fue un acto de humildad. Pero bíblicamente, hermano, el que Jesús haya lavado los pies representa cuando Dios te lleva a un proceso de transformación, ¿sí? Para que tú seas transformado de la vieja creación a la nueva creación. Amén. Entonces, Jehová, Dios, le dice al pueblo de Israel, consideren bien sus caminos. Porque, ¿por qué le dijo eso, hermano? Fíjate, esto está bien fuerte, ¿eh? Ellos en su corazón tenían el deseo de que la casa de Dios fuera construida, pero también, hermano, en su corazón había otras cosas.
Ellos, hermano, vivían para sí mismos, ¿sí? Ellos solamente vivían para su beneficio propio y todo lo que ellos hacían era para su beneficio propio. Pero Dios necesitaba corazones dispuestos, hermano, que estuvieran dispuestos a renunciar a todo eso para que edificaran la casa de Dios. Porque eso le correspondía al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos eran los que tenían que edificar la casa de Dios, pero para eso tenían que dejar de vivir para ellos mismos. Entonces, en el versículo 6, le dice Dios el por qué. Él dice, considera tus caminos, porque mira cómo has vivido. Habéis sembrado mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os llenéis. Os vestís, pero no os calentáis al hacerlo. Y el que gana salario lo recibe en bolsa rota. Híjole. Entonces el pueblo de Israel no estaba cumpliendo, ¿verdad?, el requisito que Dios necesitaba para que su casa fuera edificada. Ahora, la Biblia, hermano, es la revelación divina de Dios. La Biblia es el hablar de Dios, es por medio del cual Dios habla a su pueblo y el día de hoy bajo la gracia a la iglesia. Amén. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar una revelación divina. Y esta revelación divina es el plan y el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Porque a nosotros durante mucho tiempo, hermano, en la religión y aún dentro del cristianismo, nos han enseñado que el propósito de Dios es que el hombre sea salvo. Cuando la salvación solamente es el medio que Dios utiliza para que su propósito, para que su plan eterno se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, el propósito y el plan eterno de Dios consiste en que Dios se quiere impartir en el hombre. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios se quiere impartir en el hombre? Sí, cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, hermano, está recibiendo a Dios mismo. Y ese es el impartir de Dios en el hombre. En otras palabras, Dios en su plan, en su propósito eterno, anhela, desea depositar su vida divina en el hombre. Y a esto Pablo, el apóstol Pablo, lo llama la economía de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de economía, estamos hablando del administrar de la casa. Estamos hablando de el impartir o el repartir algo. Entonces lo que Dios quería repartir, impartir era su vida. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito, hermano, de que Dios imparta su vida en el hombre? ¿Cuál? Mira, hermano, Dios, hermano, no tiene otro propósito. Y tú lo vas a ver en Génesis. Nada más que muchas veces nosotros no entendemos, hermano, el Antiguo Testamento. Creemos que el Antiguo Testamento está lleno de historias. Sí son historias. Pero tenemos que entender, hermano, que hay algo espiritual. Cuando tú te vas al libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ¿verdad? Y dice que sopló en él el aliento de vida. Adán, en tipología bíblica, representa a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y quitó una costilla. Y de la costilla edificó, no creó. Adán lo creó
y a Eva la edificó, ¿verdad? Eva representa la iglesia. Entonces, ahí tú estás viendo, hermano, en ese cuadro, tú estás viendo el propósito de Dios. ¿Sí? Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo creó para que el hombre fuera salvo. Ese no era el propósito de Dios. Dios anhelaba hacer la iglesia del hombre. Entonces, hoy en la actualidad, Dios está edificando la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, la iglesia es la morada de Dios. Es lo que dice Pablo, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel quería edificar la casa de Dios con piedras, con ladrillos. Y Dios dice, no, mi casa tiene que ser edificada con materiales espirituales, con oro, con plata y con piedras preciosas. Ahora, ¿qué representa el oro en la Biblia? Porque cuando te dicen, tu padre es el dueño del oro y de la plata y te va a dar un montón de millones, y luego empieza a caer oro del cielo, los melones. No, hermano, el oro bíblicamente representa la gloria de Dios. La plata representa la redención de Cristo. Y las piedras preciosas somos nosotros, pecadores que estamos siendo transformados, pecadores que ya pasamos de polvo a piedra y de piedra a piedras preciosas. Y cuando tú te vas a Apocalipsis, dice la Escritura que la nueva Jerusalén, hermano, está edificada con piedras preciosas. Pero también dice que las calles son de oro, ¿verdad? Y luego los hermanos creen que sí, literalmente sí son de oro las calles. No. La gloria de Dios, hermano, amén. Entonces, el pueblo de Israel no entendía que Dios necesitaba edificar su casa espiritual. Amén. Ahora, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes habéis sembrado mucho, pero recogéis poco, Ageo 1:6. ¿Sí? Fíjate bien, hermano, porque ellos entonces quedamos que estaban viviendo para sí mismos. El pueblo de Israel, hermano, no se preocupaba por edificar la casa de Dios. Ponte el casco porque ahí te va. El día de hoy, hermano, la iglesia está como el pueblo de Israel. A la iglesia, hermano, que somos nosotros, no le interesa edificar la casa de Dios. Bueno, no a todos, hay algunos hermanos que sí. Pero cuando tú vas a la Biblia, todos tenemos que cooperar para edificar la casa de Dios. Todos los creyentes tenemos que trabajar. Eso debería de ser. Pero eso no se enseña, ¿verdad? Entonces, fíjate bien lo que dice Dios, habéis sembrado mucho, pero recogéis poco. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si en nuestro corazón no está la intención, el deseo de cuidar la casa de Dios, no importa, hermano, todo lo que tú hagas para sí, para ti mismo. No importa todo lo que tú obtengas en este mundo, todo lo que tú logres, no importa, hermano, nunca vas a estar satisfecho. Porque lo único, a ti como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, lo único que te va a traer gozo, satisfacción, es que tú trabajes para la casa de Dios, que tú trabajes para el reino de Dios.
Mira, hermano, te voy a decir una cosa y no es por vanagloriar a nadie. Cada uno de los que estamos en este lugar, hermano, tenemos un papel importante, ¿sí?, en el reino de Dios. Cada uno de los hermanos que estamos aquí, hermano, tenemos un lugar importante en este ministerio. Porque lo que hace que este ministerio sea realidad, sea real, no es el lugar, hermano, somos nosotros como iglesia. Y yo, hermano, me gozo cada vez que un hermano participa en algo. Yo ahorita me gozaba cuando la hermana estaba glorificando a Dios. Mi corazón se llenaba de gozo. Y yo le decía, hermano, sé que no me equivoqué en el momento que yo le dije que sirviera a Dios. No es de mí, hermano. Yo no la puse. Yo no puse a la hermana Rosy a servir. El Señor a cada uno de los que estamos aquí nos quiere establecer en este lugar. Dios te pone a cada uno en el lugar que tiene que estar. Amén. Entonces, eso, hermano, quiere decir que estamos haciendo algo para el reino de Dios. Estamos haciendo algo, estamos trabajando. Gloria a Dios que todos los hermanos, ¿verdad? Sirviéramos al Señor, así ya el pastor no tendría que predicar todas las semanas. No, hermano, yo me gozo, ¿verdad?, cada vez que el Señor me pone a trabajar, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, no nos preocupamos, si nuestra prioridad no es trabajar para la obra de Dios, todo el tiempo vamos a estar insatisfechos. Sí. Y esa es una verdad bíblica, hermano, porque el servir a Dios trae gozo. El servir a Dios trae bendición. Y no me refiero a dinero, hermano, pero el simple hecho de que tú sientas el gozo del Señor en tu ser, hermano, que tú sientas esa paz, ese gozo, eso es una bendición. A ver, ve y compra allá a Walmart unos 20 pesos de paz o de gozo, ¿verdad que no? Entonces, la historia del cristianismo, hermano, sí, es la continuación de la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel da inicio, hermano, cuando el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud en el libro de Éxodo. Y cuando tú te vas por todos los siguientes libros del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel sigue. Pero ya de Cristo hacia acá, hermano, hasta hoy en día, es la iglesia y es la continuación de la historia del pueblo de Israel. Entonces la iglesia, hermano, se da inicio desde el momento en que el Señor Jesús viene a establecer su reino en la tierra. ¿Sí? La iglesia de Cristo, hermano, da inicio o la semilla que fue sembrada durante el ministerio del Señor Jesús germina en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado. En ese momento, hermano, se da inicio a la iglesia. Amén. Entonces, a partir de ese momento hasta hoy en día han pasado 2000 años. Y en esos 2000 años, hermano, la iglesia ha ido en un proceso. En un principio la iglesia era una iglesia limpia, una iglesia pura. La iglesia, la que llaman la iglesia primitiva. Una iglesia que no estaba corrompida. ¿Sí? Y esa era la iglesia que Dios anhelaba. Esa era la iglesia que el Señor Jesús
formó. Pero algo sucedió, hermano, que a través del tiempo la iglesia ha pasado por las manos del hombre y se ha degradado, se ha contaminado, ¿verdad? Entonces, la historia del cristianismo, hermano, es una crónica del curso que la iglesia ha ido pasando. Amén. Y ahora, hoy en día, hermano, tristemente la iglesia está degradada. ¿Por qué está degradada? Es importante que tengamos conocimiento de la iglesia, ¿verdad? Ahora, la iglesia, hermano, para empezar tengo que saber qué es la iglesia. Ahorita vamos a ver por qué se degradó. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia, hermano, entonces quedamos que es el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo que Cristo es, hermano, ¿verdad? Ya se lo dio a la iglesia. Amén. Ahora, dice el versículo 3, la cual es, dice, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. La palabra griega que se traduce iglesia en griego es eclesia. Y esta palabra eclesia, hermano, significa la congregación llamada a salir. Ese es el significado de la palabra eclesia, iglesia. Un remanente, hermano, de personas, pecadores, que hemos sido llamados a salir. ¿A salir de dónde? Del sistema satánico, a salir del mundo, a salir de la condición de muerte que teníamos. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, la iglesia es una congregación, hermano, o un remanente de personas que ha sido llamada a salir del mundo. Cuando Dios hace un llamado a una persona, no es para que la persona, hermano, se cambie de religión. ¿Sí? Porque en un principio yo creía eso, hermana. Cuando a mí me empiezan a predicar la palabra de Dios, fueron los testigos de Jehová. Y yo era católico y mi mentalidad pobre, hermano, decía, yo no me voy a cambiar de religión, yo quiero conocer de Dios, quiero conocer la escritura, pero yo no me voy a cambiar de religión. ¿Y qué crees? Que con el tiempo, hermano, Dios no me cambió de religión, cambió mi condición. Me trasladó de la muerte a la vida. Entonces, cuando Dios hace un llamado, hermano, no es para que tú te cambies de religión, es para que tú, hermano, seas trasladado de la muerte a la vida, de esa condición de muerte, de esa naturaleza caída, para que tú puedas participar de Cristo, para que tú puedas participar de la salvación. Porque a veces creemos que con ir a misa ya, pues, con eso somos salvos. No basta, hay requisitos. Dios es un Dios de orden y hay requisitos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, todos los pecadores, hermano, redimidos, que hemos creído en el Señor Jesús, somos la iglesia, ¿verdad? ¿Qué crees que estaba viendo un TikTok ayer
y era así como humor cristiano, y le dice una hermana en Cristo, está, según ella está evangelizando en la calle, y viene otra señora caminando y le dice, ay, Dios le bendiga, y le da un volante, la invito a que vaya y nos acompañe a congregarnos, y le dice la señora, yo no voy a esos lugares porque hay pura gente hipócrita. Y le dice la señora, no se preocupe, hay un lugar para usted también ahí. Porque aquí no, o sea, somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, hermano, somos personas imperfectas, que Dios todos los días está perfeccionando, que Dios todos los días a través de un proceso está transformando, está santificando, ¿sí? Que seguimos fallando, que seguimos cometiendo errores, siguen habiendo deseos, hermano, ¿verdad? Pero Dios está trabajando todos los días. Entonces, somos pecadores redimidos. ¿Por qué redimidos? Porque Dios nos volvió a comprar a precio de sangre. ¿Sí? Ahora el día de hoy le pertenecemos a Cristo. Ya no le pertenecemos a la muerte. Ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Y Jesús dijo, porque viven en este mundo, pero ya no son del mundo, ya no le pertenecen a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la iglesia y cuál es su contenido entonces? La iglesia es el agrandamiento del principio de Cristo. Y el principio de Cristo es Dios añadido al hombre. Porque cuando Dios te da, fíjate bien, no te lo presta, te da. Y Dios dice en la Escritura que no es hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Cuando Dios te da el Espíritu Santo, cuando Dios te da a Cristo, ¿sí? Te está dando su vida. Está depositando en ti, en términos espirituales te estoy hablando, está depositando en ti su gen divino. Y eso es lo que a ti te constituye hijo de Dios. Porque si mis hijos no tuvieran mi gen, no podría decir que son mis hijos. Legalmente, tienen que tener mi gen. Entonces, por eso se hacen los estudios de ADN, para saber si es el papá o no. Y si los resultados salen positivos, no, si es el papá. Que se moche con la pensión. Pero si no, si los genes no son, pues no es mi hijo. Entonces, cuando Dios, hermano, deposita en ti a Cristo, deposita en ti el Espíritu Santo, te está regalando su gen divino y su vida. Y eso es lo que te hace ser hijo de Dios, legalmente, legítimamente. Amén. Entonces, cada vez, hermano, que una persona recibe a Cristo, esto es el agrandamiento de Cristo. El contenido de la iglesia, hermano, en otras palabras, es Dios mismo. ¿Sí? Imagínate ¿verdad? Tú no puedes ver lo que hay adentro. ¿No? ¿Cuál será su contenido? Porque es un termo, hermana, y sabemos que es café. Pues el contenido de la iglesia es un vaso, la iglesia es un vaso y su contenido es Cristo. Su contenido es la vida divina de Dios. Es Dios mismo. Amén. Dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 al 10. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Entonces te das cuenta que Pablo dice que a él se le dio la revelación de un misterio que estaba escondido, y dice en otra escritura que en otros tiempos no se le fue revelado a nadie. Entonces, cuando Pablo, hermano, hay una escritura donde Pablo dice, para no vanagloriarse, yo conocí a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ese hombre era Pablo. Pero como él no quería vanagloriarse, por eso lo mencionó de esa manera. Y cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, hermano, a él se le reveló este misterio escondido. Y este misterio escondido, hermano, era la economía de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, todo lo que Pablo, hermano, habla en sus epístolas tiene que ver con el evangelio del reino. Todo lo que los apóstoles Mateo, Marco, Lucas y Juan hablan en sus evangelios tienen que ver con el evangelio de salvación. ¿Sí? El evangelio de la salvación tiene que ver con el ministerio terrenal de Cristo. El ministerio de Pablo tiene que ver con el ministerio celestial de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor Jesús tenía que hacer en su ministerio en la tierra se cumplió. En el momento en que Él muere, ahí terminó su ministerio terrenal. Amén. En el momento en que tú vienes a Cristo, hermano, y recibes o eres introducido a la salvación, ahí terminó el ministerio terrenal de Cristo. Ahora el que está llevando a cabo su ministerio ya no es Cristo el Salvador, ahora es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que dice la Biblia, Segunda de Corintios 15:45, perdón, Primera de Corintios 15:45. Dice, Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que el Señor Jesús tuvo que pasar por el proceso de la muerte y la resurrección a fin de convertirse en el Espíritu Santo. Y de esa manera el poder venir y habitar en ti. ¿Sí? Y esto tiene que ver entonces con ese misterio que estaba escondido y que se le fue revelado a Pablo. Gloria a Dios. Entonces Pablo habla de un ministerio escondido desde los siglos en Dios. Amén. Y ese ministerio era entonces el propósito eterno de Dios, el cual consiste en impartir su vida en el hombre para poder edificar la iglesia. Era necesario, hermano, que Cristo fuera crucificado, no solamente para que el hombre pudiera ser redimido, sino para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era salvar al hombre, sino edificar la iglesia. El propósito de Dios era hacer, construir, edificar la casa de Dios en la tierra, pero no una casa de 4 paredes, una casa espiritual, corporativa, compuesta por muchos miembros. Ese era el propósito de Dios.
¿Y qué dice? Bueno, pues entonces el hombre tiene que participar de mi vida para que mi propósito se lleve a cabo. Ah, pues entonces el verbo se tiene que hacer carne. ¿Sí? Entonces Dios tiene que dejar la eternidad y tiene que venir al mundo como el Hijo de Dios. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre los hombres. ¿Sí? Y luego ese verbo, hermano, vivió 33 años y medio en la tierra. Fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo, fue glorificado, se entronó, se sentó en el trono, se le cedió todo el poder a él, y ahora el día de Pentecostés regresa como el Espíritu y se introduce en los discípulos que estaban todos unánimes ahí orando. ¿Sí? Y les da el poder y la autoridad para que ellos vayan y prediquen el Evangelio. Y para que ellos vayan y bauticen a la gente. Para que la gente por medio del nuevo nacimiento pueda recibir la vida divina de Dios. Y así es como Dios lleva a cabo su propósito. Así es como la casa de Dios se construye. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo te mencionaba, ¿verdad?, que a través del tiempo, en estos 2000 años que han pasado de la venida de Cristo hasta hoy en día, la iglesia se ha deformado, la iglesia se ha degradado. Amén. Mira, hermano, bíblicamente la iglesia tiene una característica, nada más. Y la característica de la iglesia es que es simple. La característica de la iglesia es la simplicidad. Es simple. Cuando tú te vas a la escritura, tú te vas a dar cuenta, hermano, que en aquellos tiempos, obvio que no había la tecnología que hay ahora, pero en aquellos tiempos, hermano, no había iglesias como hoy. La gente se reunía en casas. Y se reunían, hermano, a compartirse la palabra de Dios. No había un pastor que estuviera detrás de un púlpito levantándose el cuello. Todos, hermano, se compartían la palabra de Dios. Eso era en la iglesia primitiva. Ahora, a eso se le llama simplicidad. El día de hoy, hermano, tú te metes a las iglesias y ves shows. Algunas ya parecen discotecas, con luces, cae oro del cielo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, tú te das cuenta que al pasar el tiempo la iglesia se ha ido deformando, ¿sí? La iglesia que constituyó Cristo solamente tenía un elemento, la vida de Cristo. Ese era el elemento de la iglesia primitiva. Ahora, cuando tú te vas a alguna organización mundana o alguna sociedad, tú te vas a dar cuenta, hermano, que esa sociedad o esa organización no puede tener la vida de Cristo. No tiene esa característica. ¿Sí? Con todo el respeto, hermano, en una iglesia donde se practican ese tipo de herejías, no hay la característica de Dios. Ahí no hay vida, hermano. Una verdadera iglesia, hermano, donde la vida de Dios se manifiesta, es donde el santo está siendo edificado. Porque a eso venimos a la iglesia, a ser edificados. ¿En qué te edifica que se pare alguien detrás de un púlpito y te empiece a hablar en lenguas? ¿En qué te va a edificar? En nada.
¿Sí? Entonces, el trabajo, hermano, del ministro de Dios es edificar, alimentar a la grey para que la grey se desarrolle. Donde no hay eso en una iglesia local, en una congregación, hermano, no hay vida. Porque la vida edifica, la vida construye, la vida hace que el creyente crezca, avance en su vida espiritual, madure. Ese es el funcionamiento de la vida. La vida no te va a estancar para que tú te quedes enano espiritual todo el tiempo. De eso se trata, hermano, venir a congregarse. Sino que, pues, qué chiste, pues mejor quédate en tu casa y allá tú lees la Biblia solo y tú predícate a ti mismo. ¿O no, hermana? Aquí venimos a crecer, aquí venimos a desarrollarnos. Yo, hermano, tengo que crecer, tengo que desarrollarme. Entonces, si yo quiero que ustedes crezcan, hermanos, pues yo tengo que alimentarme bien. Es como la mamá que tiene a su hijo en el vientre. Se tiene que alimentar bien, ¿sí o no? Mujeres, hermanas, que ya han pasado por esa experiencia, que tienen que tomar calcio para los huesos y no sé qué, o sea, alimentarse bien, porque si no el niño que se está formando dentro se va a malformar. Entonces, si la mamá come puros gansitos y sopas Maruchan con coca, ¿qué va a pasar, hermana? Pues ese niño va a salir todo desnutrido. Lo mismo sucede, hermano, en la iglesia, en la vida espiritual. Si el pastor o el ministro no tiene se alimenta con alimento sólido, hermano, van a estar todos desnutridos. Entonces, ese es un problema, hermano, que el día de hoy hay en las iglesias, ¿verdad? Porque hay hermanos que quieren tener iglesias llenas y pues a los hermanitos les hacen así en la espalda y no te preocupes, hermanito, tú sigue pecando. O les hablan lo que quieren escuchar, de manera lo que hablamos hace rato. Quieren escuchar que Dios los bendiga, que Dios los va a sanar, que Dios te va a dar el carro del año, Dios te va a dar la casa de tus sueños en el próximo año, pero te vas a tener que ir a endrogar allá con Infonavit. Entonces allá no es una bendición. Entonces, eso es lo que la gente quiere escuchar. A causa de que la iglesia se ha ido deformando. Amén. En un principio, hermano, la iglesia fue producida de una manera sencilla. Esa fue la iglesia que el Señor Jesús dejó establecida. Una iglesia sencilla, sin intervención de manos humanas. Pero hoy en día, hermano, la iglesia ha estado 2000 años en la tierra, ha pasado por muchas manos humanas. El día de hoy ves muchas denominaciones que tienen enseñanzas diferentes, donde sí te hablan de Cristo, ¿verdad? Pero no hay vida. ¿Sí? Entonces, el proceso de la iglesia, hermano, la iglesia en su proceso se ha ido deformando. Y fíjate lo que dice Timoteo con respecto a esto. Pablo, en la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo del 3 al 7. Le dice Pablo a Timoteo: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes.
O sea, ¿qué quiere decir, hermana? Que este problema ya existía desde aquellos entonces. Quédate para que tú estés al pendiente de que no se enseñen cosas diferentes. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Pues el propósito, fíjate, le dice Pablo, el propósito de esta ordenanza que yo te estoy dando, que te quedes, que veas, que no se enseñen otras cosas. El propósito es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Y esas tres cosas, hermano, tienen que estar dentro de una iglesia todo el tiempo. Tiene que haber un corazón puro, no solamente de parte del pastor, sino de los miembros de la congregación. Tiene que haber un corazón puro. Tiene que haber una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser maduros. Una buena conciencia es una persona ya madura. Es consciente. Yo estoy consciente, hermano, que si me voy a tomar, hermano, no va a ser provechoso para mí. Le estoy fallando a Dios. Va a haber una repercusión no solamente en mi persona, en mi vida espiritual. Si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo de Cristo se duele. Si un hermano no está bien, hermano, el cuerpo de Cristo no está bien. La iglesia, la congregación no va a estar bien. Entonces dice la Escritura, tiene que haber un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Sí? Y en muchas iglesias no hay estas cosas. Dice versículo 6, de las cuales cosas algunos habiéndose desviado se apartaron a vana palabrería. Entonces tú te das cuenta que lo que hace que te apartes de Dios no es que andes ahí yéndote a las fiestas, ni participando con el mundo. No quiero decir que lo hagas, no lo hagas, no participes, pero lo que te hace que te apartes del Señor es, no hay un corazón puro, no hay una conciencia madura y no hay una fe genuina. ¿Qué termina pasando? Aquí lo está diciendo Pablo, de las cuales cosas, es decir, estas cosas no había en algunas congregaciones y algunos se terminaron desviando y se apartaron a vanas palabrerías. Porque Satanás, hermano, se disfraza como ángel de luz y se mete a las iglesias a engañar. Ahora, versículo 7. Queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Amén. Entonces, la iglesia que Dios dejó, que el Señor Jesús dejó hace 2000 años, el día de hoy, hermano, ya no se encuentra en su forma original. Se ha degradado. Y es triste. Es triste, hermano. ¿Verdad? Es triste y yo creo, hermano, que hay hermanos que ya han experimentado ese tipo de cosas en otros lugares. Gracias a Dios, hermano, pues a lo mejor la hermana Rosy no, pero el hermano Toño ya lo experimentó, los hermanos. Es triste, hermano, que tú llegues a un lugar y veas cosas que dices, oye, pues si eso no es bíblico. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando con los líderes, con los ministros líderes?
dice Pablo, se han apartado a vana palabrería. No solamente hablar, hermano, a lo que predican, sino a lo que hacen dentro de las congregaciones. Amén. Entonces vemos que la iglesia está degradada por causa de que los líderes, hermano, no siguieron la línea, la ordenanza de Pablo. Si esa ordenanza se hubiera seguido, ¿verdad?, a través de todos estos 2000 años, la iglesia no estuviera como está el día de hoy. Pero desafortunadamente se corrompieron, hermano, los cristianos, y la iglesia se degradó. Se degradó. Amén. Entonces, el que se ha encargado, hermano, de que la iglesia se degrade a través de los años es el hombre. Porque el hombre ha introducido otras doctrinas, otras enseñanzas. Si predican a Cristo, en la religión predominante predican a Cristo, pero hay otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Y así dentro del cristianismo, hermano, en general, sucede lo mismo. Amén. Entonces, la misma Biblia dice y enseña que el cielo y la tierra pasarán. Dice Mateo capítulo 24, versículo 35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Esa es eterna, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, hermano, no puede cambiar, pero sí puede, el cristianismo sí puede cambiar. El cristianismo sí puede ser cambiado. La palabra de Dios no, pero las enseñanzas sí se pueden cambiar. Y esto es lo que ha sucedido, hermano. Entonces, este es el motivo por el cual la iglesia se degradó. Pablo hizo un encargo a Timoteo, Timoteo lo llevó a cabo, pero después ya no se le dio seguimiento. Y el día de hoy vemos la consecuencia. ¿Sí? Y entonces, hermano, muchos sabemos que Cristo viene por una iglesia, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Pero ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Fíjate, hermano, es importante, yo te decía en un principio que es importante que conozcamos la Escritura, porque de esa manera tú no te vas a introducir en vientos de doctrinas, de esa manera no vas a ser engañado, porque el propósito del enemigo, hermano, dice la Escritura, en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas, que tratarán de engañar aún a los propios cristianos. Entonces, ese es el propósito, hermano, del enemigo, engañar a los cristianos. Y para eso se tiene que vestir como ángel de luz y se tiene que introducir a las iglesias por medio de las doctrinas. Amén. ¿Qué hacen los vientos de doctrinas? Producen el estancamiento de un creyente. Una doctrina, una falsa doctrina, hermano, no permite que tú te desarrolles en tu vida espiritual. Te estancas, hermano. Cuando el propósito de Dios es que tú avances, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes el pleno conocimiento de la palabra de Dios, de Cristo, de las Escrituras, tú vas a ser conducido conforme a la vida y la vida te va a llevar al crecimiento, a la madurez.
Dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de él tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice Pablo. Porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, una persona, hermano, que no tiene un desarrollo en su vida espiritual, que se ha estancado, todo el tiempo va a seguir necesitando lechita. Y cuando llegan y le predican alimento sólido, van a decir, no, hombre, está mal, porque ellos quieren su leche. A ver, a un bebé de 3 meses, dale un pedazo de carne, a ver si se lo come, te lo va a aventar por allá, te va a hacer un berrinche para que le des su mamila con leche, y ya cuando le llevas la mamilita se va a quedar bien quietecito. Así están los cristianos, hermana. Dice el versículo 13, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica, es decir, el que es maduro practica la palabra de Dios, la vive. El que es maduro vive a Cristo. Para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura, hermano, no va a andar ahí con que, ay, sí, hoy sí, mañana no. ¿Sí? Una persona que es madura en su vida espiritual, van a llegar los camaradas y le van a decir, vente, vamos a echarnos unas, va a decir no, porque ya es maduro, porque dice la Escritura, tiene las facultades ejercitadas. Ahora tú sí vas a ser sí y tú no vas a ser no. Ya no vas a andar ahí, ¿cómo se dice? Tambaleando. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, dice Pablo. O sea, ¿te das cuenta cómo la Escritura te invita a que tú te desarrolles, a que tú madures en tu vida espiritual? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, dice Pablo. Ya no necesitan ese tipo de predicaciones, de obras muertas y de la fe en Dios, de las enseñanzas de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, del hablar en lenguas, dice Pablo. Eso no lo necesita la iglesia. La iglesia necesita alimento sólido para que madure. Entonces, hoy en día, hermano, en muchas congregaciones se siguen dando este tipo de enseñanzas. ¿Sí? Y dice Pablo, esas enseñanzas no. Por favor, pastores, maduren para que pueda ustedes dar un alimento sólido a sus congregantes. ¿Sí? Muchos creemos, hermano, que nada más basta con venir, ay, aquí yo estoy trabajando para el Señor. No, hombre, Dios te va a pedir cuentas de cada alma. ¿Cómo la alimentaste? ¿Qué tipo de alimento utilizaste? ¿Orgánico o inorgánico? No, sólido o lechita. No, Señor, pues en su momento les dimos alimento lechita, pero ya cuando la persona yo la vi que estaba más preparada, ahí le va el alimentito sólido. Y el día de hoy anda pastoreando por todas las naciones. Gloria a Dios. Entonces, esa es la finalidad, hermano. No enriquecernos nosotros, ¿verdad?
no levantarnos el ego. Tengo una iglesia bien llena. ¿De qué me sirve tener una iglesia con 100, 200 personas si todos son bien infantiles, hermano? Una iglesia, hermano, madura es aquella, hermano, que ha crecido en su vida espiritual. ¿Sí? Y el Señor quiere de esas iglesias. Mira, hermano, este lugar en algún momento tiene que ser un candelero. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tenemos que ser luz. Entonces, aquí, hermano, buscamos que crezcas espiritualmente. Tienes que mentalizarte, va a haber pruebas, sí. Tienes que mentalizarte, tengo que renunciar a mí mismo, sí. Y aunado con la palabra de Dios, hermano, con eso irá. De aquí a un tiempo, Dios te va a hacer ver el avance espiritual que tú has tenido. ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues cuando ya no andes haciendo de las tuyas. ¿Verdad? Ya cuando no andes discutiendo, ya cuando muchas cosas. Porque esa es la finalidad de venir a la vida cristiana, hermano. Pues si no, mejor hay que quedarnos donde, o nos regresamos, hermana, donde estábamos. ¿Quién se quiere regresar? Yo no. Yo para adelante irá, porque dice la Escritura, el que venza, Apocalipsis capítulo, ¿qué era, hermana? ¿Sí se acuerda? Capítulo 3. A ver, ya para terminar. Versículo 2, capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y serán quebrantadas como vasijas. Luego hay otra donde dice, al que venciere yo lo haré columna de la casa de Dios, de la Nueva Jerusalén. Luego en el 22, capítulo 22 dice, al que venciera yo le daría a comer del árbol de la vida. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ser vencedores. Tenemos que buscar arrebatar la corona de justicia que Dios ha preparado, dice, para los que le aman. La salvación ya la tienes. Dios ya te la dio. Juan 3:16, muchos no hemos entendido Juan 3:16. Pero ahí dice que Dios dio a su Hijo a todo aquel que en Él crea. Y si Dios ya te dio a su Hijo, te ha dado la salvación. Ahora tenemos que perseverar. Eso es lo que a mí me va a costar. Tengo que perseverar, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar, tengo que ser obediente para arrebatar la corona. ¿Sí? ¿Cuál es esa corona? Pues es un regalo, es un premio extra a la salvación. El que Dios te dé el derecho de participar en las bodas del Cordero. El que Dios te dé el derecho de participar en la era milenial. Entonces, esos son galardones que tenemos que esforzarnos para poder alcanzarlos. Amén. Gloria a Dios, pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Hermano, apóyenos. Padre, gracias Jesús. Este día